Estimados estudiantes, alumnos y alumnas, continuando con la materia o los contenidos de la clase anterior en torno al teatro, desarrollo del teatro, a obra dramática, hoy día vamos en esta nueva clase a ver o revisar la estructura interna de la obra dramática. Ustedes se fijan en pantalla, tienen un grupo de actores que está dramatizando alguna obra en un escenario. La estructura interna de la obra dramática requiere de acción dramática y conflicto dramático. La acción dramática está compuesta por la presentación de un conflicto, el desarrollo de un conflicto y el desenlace de un conflicto. Un desenlace dramático del conflicto. El conflicto dramático se ordena de esa manera: presentación, desarrollo y desenlace. Y el desarrollo tiene en su interior el clímax o nudo. La acción dramática se inicia con un equilibrio relativo entre dos fuerzas opuestas y las acciones se llevan a cabo a través de tensiones y distensiones entre estas fuerzas, las que están encarnadas en el protagonista y el antagonista, las cuales terminan en un desenlace. El protagonista y el antagonista son personajes opuestos que siempre van a estar en constante conflicto. Todo texto dramático tiene tres elementos: el protagonista, antagonista y conflicto. El protagonista es el personaje principal que representa los valores y en torno a él se desarrollan los sucesos. Encarna o representa a una de las fuerzas en conflicto dentro de la obra dramática. Alrededor del protagonista se teje la historia. El antagonista es el segundo personaje más importante y se opone al protagonista. Vale decir, obviamente es el personaje opositor, ya que su propósito u objetivo fundamental es impedir que el protagonista llegue a concretar sus anhelos. Es considerado, por ende, el malo de la historia dramatizada. El lector no adhiere a su causa, no simpatiza con ella ni con él. Y el conflicto es el origen de la obra. Sin él no hay drama, son fuerzas contrapuestas que generan el desarrollo del argumento. El conflicto dramático, hablaremos más en profundidad sobre el conflicto dramático. El conflicto dramático es el origen para una obra dramática. Si no hay conflicto, no hay drama. El conflicto hace referencia a las fuerzas contrapuestas o fuerzas en pugna que hacen avanzar el desarrollo argumental del drama. Además, el conflicto puede ser consigo mismo, o sea, un conflicto interno, o puede ser en relación con otras personas, en relación con la sociedad, o en relación con el universo, o con la naturaleza, etc. Etapas del conflicto dramático. Tenemos la primera, que es la presentación del conflicto, luego el desarrollo del conflicto y posteriormente el desenlace dramático. En la presentación del conflicto, usualmente en esta parte se encuentran por primera vez el protagonista y el antagonista, con un mayor o menor grado de conocimiento acerca de su rivalidad. En el desarrollo del conflicto se produce la lucha de las fuerzas en conflicto. Ahora, por el alto grado de presión psicológica y emotiva que envuelve a los personajes, el clímax o nudo, que es la parte más importante en el desarrollo,
es un momento breve a partir del cual rápidamente se resuelve el desenlace o final. Y la tercera es el desenlace dramático. Aquí se resuelve el conflicto entre las dos fuerzas, una de ellas saldrá victoriosa y se termina por imponer sobre la otra, venciéndola y eliminando los obstáculos que podrían haberle impedido alcanzar su meta final. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos del conflicto dramático? Sabemos que toda obra dramática plantea un conflicto, es decir, la oposición de fuerzas que se enfrentan hasta que se produce el triunfo de una de ellas. Pues bien, estas fuerzas no son abstractas, sino que están encarnadas en los personajes, que son los elementos fundamentales del mundo dramático. El conflicto dramático se construye en base a los siguientes elementos: la fuerza orientada, el bien deseado y el opositor. Son los básicos. La fuerza orientada está representada por el personaje protagonista, que es quien lucha por alcanzar un objetivo y por lo mismo de enfrentar a un antagonista. Un ejemplo, a propósito de la imagen que ustedes tienen ahí, esos jóvenes enamorados, pertenecen a la obra Romeo y Julieta del escritor inglés William Shakespeare, su obra más famosa. En ella, Romeo, el joven, lucha por alcanzar el amor pleno junto a Julieta. El bien deseado es lo que quiere lograr alcanzar la fuerza orientada. No solo puede ser una persona, sino que también puede ser un sentimiento como el amor. Y el ejemplo en Romeo y Julieta, el bien deseado puede ser Julieta, la mujer amada, la joven amada por Romeo, o Romeo que trata de alcanzar el amor junto a Julieta. Pero no se va a producir. Y el opositor es el personaje o elemento que siempre se va a oponer a que la fuerza orientada, en este caso Romeo, no pueda lograr alcanzar el bien deseado. El ejemplo en esta obra, en Romeo y Julieta, el opositor es el odio que enfrenta a las dos familias. Romeo pertenece a la familia de los Montescos y Julieta a la familia de los Capuletos. Ambas familias que viven en la misma ciudad, en Verona, en Italia, se han odiado toda la vida. Por lo tanto, no puede existir alguna relación entre ellos, ¿ya? Son familias opuestas. Por lo mismo, ellos nunca estarán juntos, ya que finalmente van a morir. Es una tragedia. Otro elemento del conflicto dramático son el ayudante y el árbitro de la situación. Aquí hay otra imagen de Romeo y Julieta que pertenece a una película eh, muy antigua sobre esta obra dramática. El ayudante, tal cual su nombre lo señala, es el personaje que ayuda a la fuerza orientada o ayuda al opositor. En el ejemplo de la obra Romeo y Julieta, el ayudante de la fuerza orientada es Fray Lorenzo, un sacerdote que siempre trató de ayudar de alguna u otra manera a Romeo para que éste sea feliz junto a Julieta. Y el ayudante de opositor es el príncipe París, que es el prometido de Julieta.
Este príncipe ayuda a que el odio se acreciente aún más entre las familias, ya que él se enfrenta con Romeo y Romeo lo mata. Luego tenemos el árbitro de la situación, que es quien aplica la ley para uno u otro, o para la fuerza orientada o para el opositor. Y en esta obra, Romeo y Julieta, el árbitro de la situación es el príncipe Escalus, que es quien finalmente determinará el destino de la familia, de las familias, ¿ya? Es la persona que tratará de imponer la ley. Estructura externa de la obra dramática. Una obra dramática se construye en base a actos, cuadros y escenas. Su división mayor es en actos y dentro de ellos están los cuadros y las escenas. En cuanto a los actos, es común la división en 3 actos o en 5. En la lectura de una obra dramática aparece en forma explícita en un libro. En cambio, en la obra teatral, en la representación, está dado un acto por el cierre de cortinas o por un apagón de luces, cuando es más de uno, porque existen obras en un acto, así como en 2 o en 3 o más. El cuadro es la ambientación física de la obra. Cada espacio físico corresponde a un cuadro diferente. Es como la escenografía. La escena es el periodo de la acción dramática marcado por la entrada o salida de uno o más personajes al escenario, o desde el escenario. Por lo tanto, cada vez que aparece interviniendo un personaje en el desarrollo de la acción, se produce una escena. Si se agrega otro o se retira algún personaje, hay cambio de escena. Entonces, la estructura externa de la obra dramática tenemos los actos, los cuadros y las escenas. Conceptos del lenguaje dramático. El mundo creado en la obra dramática llega al lector o espectador a través de las distintas formas que suele presentar el discurso de los personajes. Algunos son los diálogos, monólogos, soliloquio, la acotación, el aparte, el mutis. En los diálogos, a través de ellos nos enteramos de gran parte de la acción dramática. El monólogo se produce cuando en voz alta el personaje expresa sus sentimientos o pensamientos. En el soliloquio es parecido al monólogo, pero no es igual, porque el personaje expresa en voz alta el acontecer, las situaciones que le rodean, no sus dudas o sentimientos internos, como dirigiéndose a un interlocutor cuya presencia no es visible y no claramente identificable. En la acotación se da este nombre a las indicaciones que el autor del teatral dirige a los actores para especificar el movimiento de los personajes, o sea, lo que tienen que hacer sobre el escenario, el tono e intención con que deben ser dichas determinadas palabras, o bien para señalar la entrada o salida de personajes, describir los cuadros, etc. Y la parte corresponde a lo dicho en voz alta por un personaje, suponiendo que se supone que no es escuchado por los demás personajes, sino que él se dirige a un público. Y el mutis, finalmente, indica que un personaje se va de la escena o sale del escenario, hace mutis. Y esa salida del escenario puede ser por un costado o por el fondo del escenario. Bien, jóvenes, llegamos hasta aquí. Espero que se cuiden y nos vemos en una próxima clase. Que estén bien, cuídense.